Sé lo cansado o cansada que puedes estar de no tener ventas recurrentes después de generar contenido, después de crear landing de ventas, después de mandar cientos de mensajes, de mandar cientos de quizás email. Sé lo frustrante que puede ser el proceso por el cual estás pasando y viviendo. También estuvimos ahí y hemos trabajado con decenas de clientes que han transitado por ese camino. La intención de este video es poderte compartir, ¿sí?, información de valor que te va a traer claridad y visibilidad de cuáles pudieran ser esos cuellos de botella o fugas que estás teniendo dentro de tu embudo. Entonces, no me quiero demorar, yo voy a estar acá compartiendo pantalla y al mismo tiempo usando mi tablet para escribir o simplemente subrayar algo. Entonces, bueno, ¿cómo romper, Mari, este sistema invisible que no me está permitiendo avanzar? Siento que estoy en el mismo punto, no avanzo y llega a ser hasta un ciclo medio vicioso. Y créeme que lo entiendo perfectamente porque literal cada venta que entraba, sí, ya sea nuestros clientes o en los sistemas de venta que nosotros creamos cuando iniciamos en este mundo de los infoproductos, era muy común ver que cada vez que entraba una venta, sí, parecía ser un milagro. Y era una sensación constante de vacío entre ese esfuerzo y el resultado que se estaba produciendo. Y no conforme con eso, comenzábamos a analizar y pensar, oye, ¿cómo puedo resolver esa situación? O sea, ¿cómo puedo identificar esos cuellos de botella? Y la verdad es que hoy por hoy podemos decirte que es muy común 3 errores que vamos a estar, digamos, hablando por parte con cada uno de ellos. El problema número 1, sí, es que tu comunicación, bien, está siendo demasiado amplia, ¿sí? Tu comunicación está siendo demasiado amplia, es decir, no tiene un rumbo. Y cuando hablo de un rumbo, es que tú tienes que aprender a entender, tienes que entender que tu cliente, ¿sí?, tiene un problema, no 100. Tu cliente tiene un principal problema que es lo que hace que él tome acción para decir, wow, o sea, yo necesito hacer esto ya porque si no lo resuelvo ahora, ¿cuándo lo voy a resolver? Pero si tu comunicación está siendo tan amplia y le estás diciendo a tu cliente que tome la decisión cuando pueda, porque siempre vos vas a estar disponible, pues obviamente eso no va a decantar en la venta, que es por lo que tú estás trabajando. O sea, tú quieres vivir de este sistema, de ayudar a las personas a resolver su problema. Entonces, lo primero que tienes entonces que corregir es esa comunicación y entender cuál es el problema número 1 que necesita resolver tu cliente, y ya después sí, en la comunicación tienes la subcomunicación, ya sea incluso hablada o visualmente, de las cosas que tú puedes hacer de manera secundaria o directamente si tu producto, digamos, resuelve otros problemas, se los va a encontrar y lo va a ver como un valor agregado. Entonces, no te preocupes por quererle mostrar miles de cosas en las que tú eres bueno o buena, sino enfócate en solucionar ese problema número 1 que va a generar el efecto why now, de qué es por qué lo tendría que hacer ahora y no mañana y no en 2 meses ni en 3 meses. El segundo error, sí, que nosotros vemos es que dependen 100%, sí, de ventas basada en eventos. Es decir, no están trabajando en un ecosistema que sea flexible, diverso, conforme a las necesidades y el tipo de respuestas que esté generando tu audiencia. Es decir, te estás casando constantemente con una sola oferta. Cuando yo me refiero a eventos, me refiero a lanzamientos, por ejemplo, o te quedas con una oferta en Evergreen, pero no lograste nunca generar ventas recurrentes. Yo la verdad, si no estás vendiendo en Evergreen, yo te recomendaría que sí o sí hagas lanzamientos, por más que sean en un principio aparentemente desgastantes y no tienes casos de éxito, es como lo más recomendable para que tú puedas tener una conexión mucho más cercana con tu audiencia. ¿Sí? Entonces, eso
como segundo error. Y como tercer error, no tienes un sistema, ¿sí?, que te permita generar conversaciones, que te permita generar una conversión, y cada vez que hablas con alguien, pues nadie está entrando o conociendo directamente tu producto. Entonces, estos errores van siendo, si te pones a ver, tiene una correlación, ¿sí?, entre el uno con el otro. ¿Por qué? Porque termina como decantando, termina siendo como ese efecto embudo de alguna manera u otra. Ahora, Mari, ¿cómo yo puedo resolver esto como ya a manera un poquito más creativa? Bueno, yo acá, literal, me gusta mucho la analogía y me considero una persona pues creativa. Quise crearte para que lo puedas ver un poco más visible, porque en ese proceso de uno querer buscar respuesta entra lastimosamente en un ciclo de infoxicación, que sería básicamente llenarte de información y no terminar llevando nada a la acción. Entonces, mi intención es que tú puedas salir de la parálisis de análisis y que puedas probar y que puedas entender cómo puedes resolver el hueco en el que estás ahora. Entonces, este ecosistema inteligente lo puse con la analogía de los parques para que lo puedas ver mucho más visible. Entonces, lo primero que tienes que saber es que la fase, ¿sí?, principal en la que tienes que trabajar es en la parte de atracción, ¿sí? Yo creo que cuando uno va a los parques, lo primero que uno ve es esta rueda giratoria, o sea, es lo más visible, es lo más llamativo, que puedes ver inclusive dentro del parque y estando afuera del parque, o sea, sobre la vereda quizás del frente del lugar donde está ese parque. Y eso se hace con contenido bien direccionado, que es un poco lo que veníamos hablando en un principio. Cuando tienes un contenido bien direccionado y comienzas a generar resultados, lo puedes inclusive distribuir y generar mucho más alcance desde la parte de anuncio, por ejemplo. Después tenemos acá estas famosas entradas que uno puede encontrar en los parques, que te dan acceso a espacios especiales, exclusivos, donde tienes la oportunidad de interactuar, ¿sí?, con los que trabajan en ese lugar. En este caso, un lead magnet, que es para brindar un recurso y también capturar el email de ese potencial cliente para que te puedas seguir comunicando con tu cliente, ya sea para anunciarle una nueva oferta, ya sea para comentarle cuáles son las próximas novedades dentro de tu ecosistema. Hablando de ecosistema en tu lenguaje interno, ¿no? No es que le vas a decir eso a tu cliente. Lo digo por la duda. Bien, y después tenés, por ejemplo, dentro de estos espacios especiales puedes brindar también clases gratis, más que nada para que puedan verte a vos como experto y puedan generar esa confianza. Si no estás creando un espacio de conexión, básicamente de estos espacios especiales, que puede ser hasta inclusive un live, básicamente tu cliente pues no sabe por qué, o sea, cómo tú lo puedes ayudar y por qué debería elegirte. Recordá que eres tú y otras personas más haciendo publicidad, comunicando, creando contenido, y la competencia pues es muy agresiva. Entonces, si tú quieres tener a tu cliente presente en esa solución que tú le quieres brindar, es muy importante que puedas generar una conexión. También puedes generar un DM estratégico, que básicamente es buscar la parte conversacional, indagar un poquito quién te sigue, qué es a qué se dedica, cuál es el problema justamente número uno que tiene, por qué no ha avanzado, qué cree que le está, digamos, evitando o qué cree que necesita, no tiene en cuanto a información y por eso no está logrando los resultados que espera. Entonces, todo eso se logra en espacios básicamente un poquito más cerrados y no tan abiertos. Después tenemos acá, ¿sí?, un mapa, ¿sí? Cada vez que tú entras a un parque grande, tienes acceso a mapa. Por ejemplo, esto pasa mucho en Walt Disney o en SeaWorld, básicamente también. O sea, en estos parques de Orlando. En el caso del mapa, cuando tú le brindas a tu cliente potencial una ruta clara, ¿sí?, para lograr, ¿sí?, X o Y resultado,
la persona dice, wow, o sea, hay una metodología detrás de esto. No es que me sueltan en una comunicación, puedes alcanzar esto, por otro lado puedes lograr esto, pero no logran ver de manera como más unificada o a nivel transformación cómo tú les puedes ayudar. Y la verdad es que eso es lo que muchas veces termina la persona confundiéndola y no teniendo la confianza suficiente para comprarte a vos. Entonces, si quieres evitar eso, sé muy claro y preciso con ese plan de acción, esa ruta y ese paso a paso que tienes para compartirle. Dicho esto, acá yo me quise poner aún más creativa, subir un poquito el nivel, y es que cuando ves ese hot dog o ese perro caliente o pancho, como sea que le llamen en tu país, estoy segura que entras al parque y ves esos panchos o lo que sea que sueles comer dentro de esos parques, pues son los puntos de conversión y es donde tú tienes que generar tu oferta, ¿sí? Explicar esa experiencia personalizada que le brindas directamente a tu cliente. Generas activadores para que puedan justamente convertir. Y es que esto es lo que termina siendo el valor, digamos, real y agregado de todos estos parques, porque son cientos y cientos de personas que van al parque, que compran una entrada general, pero lo que hace realmente la diferencia es justamente los puntos de comida. Entonces, en este caso, ¿cuáles son tus puntos de conversión más valiosos dentro de tu ecosistema? Para eso yo te recomiendo que lo dibujes, que pienses, oye, yo creo un contenido y llevo a mi cliente a tal punto y después pasa por acá, y la verdad es que si me pongo a ver, no estoy generando ningún tipo de punto. Bueno, eso es lo que tienes que analizar directamente. Y acá yo puse algo muy importante que la verdad es que siento que las personas no terminan de entender o no terminan de darse cuenta que el sistema no es lineal, o sea, no va a responder nunca, jamás de manera lineal. ¿Por qué? Porque es un sistema vivo que está compuesto de personas cambiantes, que el día de mañana te ven a vos, el día de mañana te comparan con otra persona, y si tú no entiendes ese juego, pues el juego lo pierdes directamente. Entonces, lo más importante acá es que tú puedas entender la adaptabilidad que debes tener y cómo justamente a través de todo este ecosistema inteligente de atracción, crear espacios especiales, generar un mapa que básicamente es brindarle el paso a paso, la ruta que tiene que seguir para llegar del punto A al punto B, y encima ya después les facilitas los puntos de conversión, a la persona le va a hacer mucho sentido, porque de hecho lo que tienen, sí, lo de los espacios especiales, lo que tiene es que las personas tienden a responder por reciprocidad, por la claridad que tú le estás brindando en la ruta, por el hecho de haber conectado desde un inicio, pero lo llevaste paso a paso, de alguna manera u otra, hasta llegar a tomar la decisión. Dicho esto, y ya para terminar, hay algo muy valioso que para mí es lo que va a terminar catapultando los resultados de este ecosistema inteligente y predecible, porque ya al tú ver, hice una cosa, ahora voy con la otra y después voy con el tercer paso, ya es mucho más entendible para ti cómo puedes ver las fugas, cómo puedes ver cómo responde tu audiencia, qué cosas tienes que cambiar, pero no hacerle frente, no probar, no cambiar, no te va a permitir a ti llegar a construir lo más importante, que es, por ejemplo, estas dos cositas que te voy a estar mostrando ahora. O sea, sin todo esto que te fui mostrando acá, es imposible que puedas construir, ¿sí?, lo que te voy a estar mostrando ahora. Y es que para manejar una rueda escalable, donde sí, pues tú estuviste trabajando, ¿no?, en adquirir clientes mediante ya sea, no sé, contenido, email marketing, historias, carruseles, lo que fuese, o por medio de un evento, y
no trabajas la optimización, sino que te quedas estancado ahí por no haber hecho todo lo anterior que te había comentado, pues no tienes la chance de entender cómo romper, básicamente, con los cuellos de botellas, ¿sí?, que tienes dentro de esta fase, que es lo que te va a permitir optimizar para justamente ir al punto más importante por el cual todo el mundo está haciendo lo que está haciendo, que es escalar. Es decir, que una vez que tú adquieres los clientes, le presentas, digamos, tu producto o servicio y no logras romper con esos cuellos de botella porque no generaste estos espacios especiales para conocer a tu audiencia, no tuviste la chance de corregir este tercer punto que te había mencionado anteriormente, que es no tener una estructura clara de conversación. Y eso es producto de no tener un mapa claro. Entonces, si tú no tienes el mapa claro, imagínate tu audiencia. Imposible. Entonces, para romper con esos cuellos de botellas y ir a una fase, una segunda fase de optimización, necesitas sí o sí trabajar todo lo anterior que te había comentado. Y ya ahí, una vez que puedas entender cuáles son las necesidades de tu audiencia, qué lo mueve, cómo realmente lo ayudas, es que puedes permitirte buscar escalar. Porque si no, el escalado va a ser bastante turbulento, vas a perder dinero y no tiene ningún sentido si realmente no estás ayudando a tu audiencia. Por último, ¿sí?, en lo que es ecosistemas y no solo una campaña, para mí es muy importante y creo que la gente en su mayoría pues no es muy consciente, capaz que lo sabe, pero no es consciente. Eso, cuando yo hablo de no ser consciente, es que todo el mundo sabe que la Coca-Cola es mala, pero pues seguimos tomando Coca-Cola. A eso me refiero, de ser consciente, de decir, wow, o sea, yo necesito realmente hacerme responsable de esto. Y es que los ecosistemas son robustos, no son campañas aisladas. Y lo más potente que tú puedes hacer para construir un sistema es que construyas activos. Mari, ¿cómo sería activos? Bueno, que en el momento que tú obtengas, ¿sí?, un contacto, es decir, un email, tú puedas trabajar directamente la comunicación, que sería para mí, en vez de la comunicación, generar una conexión. Y por consecuencia, ¿sí?, y por consecuencia, tu cliente inmediatamente va a buscar conectar contigo por medio de la solución que tú le brindas, y que encima el día de mañana le puedes volver a mandar una segunda comunicación para establecer una segunda oferta. O sea, en pocas palabras, tienes la chance de vender, si quisieras, de manera infinita, solo que no estás teniendo control de datos. Y que adicional a eso, chicos, el error más grande que se comete es pensar y casarse con una sola oferta. O sea, tú puedes generar picos de facturación mediante workshop, talleres, y no solamente por un producto high ticket, por ejemplo. Establece y piensa qué producto te va a generar flujo de caja y qué producto te va a permitir generar una mayor afluencia económica y que te va a permitir reinvertir en tu negocio. Ahora, no con esto estoy diciendo que saques miles de productos. Enfócate en uno, comienza a hacer todo esto que te estaba comentando, maneja una base de datos mucho más controlada, que lo generas mediante captación de correos, se hace por medio de un lead magnet, y lo más importante acá es que si se te llega a caer una de las plataformas, es decir, una de las redes sociales, tienes cómo responder con alguno de estos medios. No dependas de uno solo, porque en el momento que dependas de uno solo, cometes el grave error y quizás hasta puedas llegar a perder lanzamientos, tengas dificultades técnicas. Entonces, es muy importante que puedas manejar esa base de datos y que
realmente de forma genuina siempre le estés agregando valor. Así que, chicos, ese sería el video de hoy. Espero sus comentarios, consulta, dudas acá abajo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.